La oración la utilizo como una teoterapia de formación personal. Entonces le pido siempre a Dios que para inspiración me dé un pasaje de la Biblia. Y el que me dio para esta ocasión es el de Proverbios 4, versículo del 5 al 9. Y es importante que surgiera de Proverbios, porque Proverbios es un libro donde se presentan los principios de Dios para una forma piadosa y de calidad de vivir. Son principios de Dios para una forma piadosa y de calidad de vida. Y esto se escribió entre 950 a 700 años antes de Cristo. Y estos principios tenían como propósito el título de la sesión que tenemos hoy. Son principios para desarrollar lo mejor de ti y para desarrollar a otros y fortalecer la cultura de trabajo. Por lo tanto, yo le di gracias a Dios que esto fue lo que me cayera en la mano porque estaba relacionado con el tema. Y el autor de este libro, que se puede leer como un libro independiente, un libro de psicología, el autor de este libro, el rey Salomón, completó cerca de 3000 proverbios. Esto se explica en Primera de Reyes 4:32. Cerca de 3000 proverbios, en los cuales 900 proverbios forman parte del libro de Proverbios. Eso quiere decir, el libro de Proverbios contiene 900 proverbios. Recuerden que son prácticas de comportamiento, prácticas para desarrollar lo mejor de uno, para desarrollar a otras personas y para fortalecer la cultura de trabajo. Así que son prácticas de comportamiento en nuestro andar cotidiano. Y obviamente les quiero compartir que el nombre del Señor nuestro Dios aparece 80 veces en ese libro. Y Proverbios 4, versículos 5 al 9, miren lo que dice. Tan importante para nosotros y para el grupo que está congregado en la mañana aquí. Miren lo que dice. Y miren la recomendación que se nos da. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. Eso es lo que se nos manda. Se nos manda, adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, la sabiduría, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honra cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia te dará a tu cabeza, a tu cerebro. Corona hermosa te entregará. Y entonces uno de los puntos importantes del libro de Salomón es que escuchar sin prestar atención es un acto de locura. Ese era uno de los predicamentos de Salomón. También uno de los predicamentos de Salomón, vivir sin Dios, o como diría Frankel, con la presencia ignorada de Dios, es un acto de locura. Así que en estos tiempos, hemos tenido que encarar a la muerte de cara a cara. Nos hemos convertido prácticamente, directa o indirectamente, los seres humanos de esta época, en expertos en la tanatología. Es decir, en el conocimiento, a veces liviano, otras veces regular,
y otras veces profundo de la muerte, sus causas, sus fenómenos y las consecuencias. Y entonces es cierto que le hemos perdido un poco el miedo a la muerte, pero por otro lado, este asunto de encarar la muerte, nos ha llevado también a estar más vivos a la posibilidad de entrar en mejores términos con lo divino. Y aquí quiero decir a manera de introducción que la pandemia nos ha enseñado a soltar cosas, a reconocer que a veces tenemos un exceso de equipaje y a darnos cuenta que tenemos que soltar cosas y también a percatarnos que tenemos que viajar, caminar, vivir más livianos y advertir lo que es una vida de excesos y lo que no es una vida de excesos. Esas reflexiones salen y emergen a veces grotescamente, ¿verdad? Y por eso nos tenemos que dar cuenta de que el número de muertes que nos informan diariamente, y que es importante la información, el número de muertes que nos informan diariamente, 9, 10, 12 muertes diarias, eso no es normal. Eso no es normal y como dice el periódico hoy, en esta mañana, no nos podemos acostumbrar a que esa realidad se reciba como lo normal. Por el contrario, nos damos cuenta de la importancia de los buenos amigos, de los buenos familiares y de aquellas otras relaciones que emergen en esta coyuntura cuando unos seres humanos salen a ayudar a otros seres humanos. Por eso es que la pandemia nos ha permitido contestar una pregunta que nosotros llevamos como 6 años tratando de profundizar en esa pregunta y tratando de contestarla. Obviamente es una pregunta de los filósofos, es también una pregunta de la Biblia, pero la pandemia nos ha permitido empezar a ensayar la contestación a la pregunta, ¿con quién nosotros queremos estar en el presente y en ruta al futuro? Y es una pregunta importante para los líderes, para los profesionales, para los seres humanos en general. ¿Con quién queremos estar en el presente y en ruta al futuro? Y también esta cultura de transición de la pandemia nos ha permitido empezar a concentrar en las prioridades a partir del hecho de que estamos confrontando una cruda realidad. Llevo como 35 años abordando el tema de la pobreza. En el pasado como que nadie me hacía caso. Y con el surgimiento de la pandemia, la realidad de la pobreza en Puerto Rico ha emergido, se ha hecho patente y todos han tenido que empezar a mirar esa realidad. Por otro lado, también en el plano ya más global y en el plano planetario, también nos hemos dado cuenta de que todos los seres humanos somos iguales y que tenemos los mismos padecimientos y las mismas ambiciones y las mismas necesidades y que desde un punto de vista no hay fronteras, murallas, paredes o verjas que nos puedan separar psicológica, emocional y espiritualmente. Y entonces es bien interesante que esta situación pues ha esfumado, ha desaparecido las fronteras nacionales y todo de pronto nos damos cuenta que somos una pequeña villa humana donde nos podemos conectar y saber al día lo que está pasando. Entonces es una paradoja porque la pandemia predica mascarillas, distanciamiento e higiene. Y eso es muy importante y eso hay que seguirlo. Pero por otro lado, la pandemia es lo que nos ha dado la conciencia de que no estamos separados,
de que en realidad somos un gran colectivo en la humanidad. Y los países, las instituciones y los seres humanos se están planteando en esta transición cuáles son los atributos de esa nueva vida a la que queremos aspirar y también a la que hay que salir a construir, porque estas cosas no van a emerger por espontaneidad. Los seres humanos somos acción deliberada, por lo tanto, no debemos regresar nunca a lo negativo del antiguo normal. Y la pregunta que probablemente nosotros llevamos una generación completa planteándonos, ahora con la pandemia ha surgido en carne viva. La pregunta es, ¿cuál es el mundo, el país, la sociedad y las instituciones que queremos para nuestra comunidad? ¿Cuál es el mundo, el país, las instituciones, la cultura que queremos para la próxima generación y para la próxima sociedad? Y ahora con esta situación como que la gente empieza a hablar más colegiadamente, más colectivamente de esa visión de la realidad en el que todos, tal vez si nos lo proponemos, podemos amorosamente vivir. Pero tenemos que salir a construirlo. Por eso hemos dicho, un elemento importante de la cultura del próximo país tiene que ser la empatía, la solidaridad, el amor, la virtud cívica, la pregunta constante de dónde está nuestro prójimo que podemos ayudar. Así que el gran filósofo de las ciencias sociales y de la psicología, William James, el padre del empirismo, decía que vivir es aprender a dejar ir cosas. Y cuando vivimos, crecemos y nos desarrollamos, una de las decisiones que tenemos que tomar, ¿cuáles son las cosas que queremos dejar ir, particularmente en una época de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de mucha ambigüedad? Así que mientras más uno vive, más cosas uno tiene que ir soltando. Y eso tiene implicaciones en términos para nuestros padres, nuestros familiares, nuestros queridos amigos, nuestras mascotas, nuestros lugares y hasta las facultades que tenemos en nuestro saco y queremos vivir. Y entonces, como decía Eugenio María de Hostos, la peregrinación de Bayomán, hay que vencer el miedo. Venceréis el Dios del miedo y únicamente entonces seréis libres para edificar el próximo país. Esto era una sentencia hostosiana profunda y formidable, porque una de las cosas que decía el maestro y una de las cosas que interpretaba el maestro, en la sociedad hay miedo. Por lo tanto, ¿de qué se trata esta coyuntura durante la pandemia y en ruta al próximo país? De vencer el miedo que nos hace pensar en tragedias, en catástrofes, en ansiedades, en crisis, en adversidades, y nos pone muy nerviosos. Y cuando nos ponemos muy nerviosos, entonces sufrimos el doble y nos afectamos exponencialmente. Que el punto importante para salir a construir el próximo país, las próximas instituciones, las próximas culturas de trabajo, hay que relajarse. Mientras más difícil es la tarea, mayor relajación tenemos que practicar. Y en la medida en que nos relajamos un poco de cara a una tarea exponencial, hay que tratar de gozar, de disfrutar y de estar alegre para sacarle provecho a todo lo que tenemos
y la necesidad también de vivir con intensidad el presente. Por eso es que me decía la esposa mía el otro día que yo tenía en el closet un montón de ropa que no me la había estrenado nunca. Y me decía a mi esposa, esto hay que estrenarse las cosas. Y es importante eso. Yo me quedé pensando cuando me lo dijo, porque cuando uno le dice a alguien, estrénate las cosas, eso quiere decir, no las guardes, no las almacenes, compártelas, estrénate las cosas. Esa invitación a que nos estrenemos las cosas, en realidad es una invitación a concentrar en el aquí y ahora. Porque a veces los seres humanos escapamos para el pasado o escapamos muy lejos para el futuro. Pero una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que concentrar en el aquí, en el ahora, en el presente, en el escuchar, en el prestar atención, en una sociedad anterior donde todo el mundo tenía el síndrome de la desatención. Y ustedes saben lo que hemos dicho en otras ocasiones, la desatención es una falta de respeto y de consideración. Así que hay que vivir la vida. Eso es lo que nos está diciendo la pandemia. Con intensidad, hemos dicho nosotros. Vivir la vida adrede, hemos dicho nosotros. Y no hay momentos especiales en la vida, ni momentos precisos. Lo importante es el aquí y ahora. Y esta invitación que me hace mi esposa también me recordó que ese es uno de los libros principales de uno de los filósofos del existencialismo alemán, Karl Jasper. Y uno de los libros de Karl Jasper, alemán, era el aquí y ahora como un imperativo para el ser humano y la tarea de lo que hay que salir a hacer. Así que también nosotros hemos estado diciendo que la pandemia nos ha colocado de frente a una cultura donde sea natural, esto, amigos y amigas, una cultura sea natural, pedir perdón y salir a reconciliarnos. Muy importante eso. Una cultura donde sea natural, pedir perdón y salir a reconciliarnos. Y en ese sentido, hay gente que me ha preguntado en estas últimas semanas pero ¿cuándo es el momento para pedir perdón o para salir a reconciliarnos? Y la contestación es no sigamos esperando. Vamos a hacerlo ahora mismo, aquí, ahora. Y por eso estos son tiempos también donde hay que pronunciar palabras. Hay que pronunciar palabras, particularmente aquellas palabras que tienen que ver con el corazón, con los afectos y con las declaraciones que en otros momentos en nuestras relaciones no hicimos. Entonces, el punto importante, ¿de qué se trata la vida? La vida se trata de vivir el momento con intensidad. Y mi propia reflexión a estas invitaciones es que lo importante en la vida son las relaciones. Lo más importante en la vida son las relaciones. Particularmente aquellas relaciones duraderas que desarrollamos y que las mismas en el tiempo nos van definiendo. Las relaciones que nosotros suscribimos nos definen. Y nosotros definimos a otros a partir de las relaciones que cultivamos. Así que mi esposa tiene razón cuando me dice oye, nuestras propiedades se desgastarán. Nuestras carreras en algún momento terminarán. Nuestros recursos no nos los podemos llevar al cielo. Nuestra buena condición de salud en algún momento se fragilizará. Y nuestros logros, éxitos y victorias probablemente y para bien, otros lo harán mejor.
Así que la pregunta que yo me hago, ¿y qué queda? Pues queda nuestra fe en Dios, nuestros vínculos familiares y obviamente las amistades duraderas. Por eso es que las amistades son tan importantes. La vida es muy larga para pasarla con gente que nos lleva en la dirección equivocada. Pero por otro lado, la vida es muy corta para no estar con los seres que verdaderamente amamos y valorizamos. Así que es una paradoja. Los seres humanos tenemos que encarar estas paradojas y reconocer que nuestras relaciones significativas influyen en nuestros talentos y en nuestros resultados. Así que la nueva cultura, en el nuevo normal que estamos tratando de forjar, pero para construir el nuevo normal tenemos que superar cualitativamente el actual normal. Por lo tanto, la nueva cultura, que no es otra cosa, los patrones de comportamiento sostenidos en el próximo tiempo, nos indica que estamos adentrándonos en una sociedad donde todo se distribuirá. Donde todo se distribuirá. Y será una sociedad de mayor velocidad y de mayor pausa. Una sociedad de mayor frecuencia, alcance, escala en la ruptura. ¿Verdad? En la ruptura, ¿por qué en la ruptura? Porque estamos encarando un cambio dramático de época. El mundo cambió. Por lo tanto, la mayor velocidad, el mayor alcance, también nos confronta con unas serias rupturas en las maneras de hacer cosas como estábamos acostumbrados. Entonces, un punto importante que esta pandemia nos ha hecho entender es que vivimos en un planeta, en una sociedad donde la conectividad es explosiva. Miren cómo estamos conectados en esta mañana. Así que bienvenidos a este mundo de cambios radicales y de estos cambios asimétricos. Y esta reflexión la quiero terminar diciendo lo siguiente. Miren lo que dicen las investigaciones sobre el futuro. Estas son investigaciones profundas sobre el futuro. El Instituto para los Estudios del Futuro, presidido por ese gran intelectual Bob Johansen. Pues ese instituto y esa facultad internacional lo que nos está diciendo es que para la próxima década el interruptor negativo y más grande para la sociedad y sus instituciones será unas generaciones desesperanzadas, que tienen falta de esperanza, pero que están bien conectados digitalmente. Y quiero repetirlo. Para la próxima década, el interruptor negativo y más grande para la sociedad y sus instituciones serán un grupo de generaciones que no tiene una plataforma sólida de esperanza, pero por otro lado están muy bien conectados digitalmente. Entonces, la proposición contraria también es cierta. Para la próxima década, el interruptor positivo y más grande para la sociedad y sus instituciones será unas generaciones que sí tienen una plataforma de esperanza y que están bien conectados. Entonces aquí, para la próxima cultura del nuevo normal, queremos decir que hay evidencia concreta y empírica que la variable clave será el grado de esperanza que las generaciones puedan disfrutar en su camino al futuro.
Así que esto es muy importante porque este tema aquí en los últimos 5 años es un tema de liderazgo, ¿verdad? Y nosotros entonces ahora tenemos que decir, ¿qué hacen los líderes? En el tope, en el medio, en la base de las organizaciones, en las comunidades, en las familias, en los vecindarios. ¿Qué hacen los líderes? Los líderes salen a construir plataformas de esperanza en sus ambientes de labores para influir constructiva y significativamente en el comportamiento de los seres humanos. Así que, Manuel, ponme la presentación. Estamos ahí. Ponme la presentación. Acuérdate que estás en wireless para que hables lento, que no se te corte el mensaje, porque estás en Wi-Fi. Ok. Está arriba. Entonces, ahí está la presentación. ¿De qué vamos a hablar hoy de una manera sistemática? De la importancia de desarrollar lo mejor de ti. ¿Para qué? Para desarrollar a otros y fortalecer la cultura de trabajo. Ven. Y es muy importante esa dimensión. Y eso es exactamente lo que nos dice Proverbios, ¿verdad? Vamos a cultivar los proverbios, la sabiduría y la inteligencia para desarrollar lo mejor de nosotros y desarrollar a otros de manera de fortalecer la cultura de trabajo. Así que la próxima hoja, ahí están algunas de las referencias que utilicé para preparar esta presentación. Esos libros los leímos con cuidado, además de otros libros, ¿verdad? Pero esos fueron los que concentramos más, ¿verdad? Y aquí podemos decir que esos libros, directa o indirectamente, nos invitan a manejar la psicología de lo implícito y de lo intangible. ¿Qué hacen los líderes? Los líderes cultivan, los líderes manejan la psicología de lo implícito y de lo intangible. La pregunta, ¿por qué? Porque el liderazgo es un asunto de estar pendiente a esas cosas que son explícitas o que son implícitas, que son tangibles y que son intangibles. Y mucha gente concentra en lo explícito y en lo tangible. Pero en realidad las investigaciones lo que dicen es que gran parte del ejercicio del liderazgo se inclina a aquellas cosas que son intangibles. Y me preguntaba esta semana una persona si podía dar ejemplos. Pues sí, puedo dar ejemplos. Algunos ejemplos de los intangibles son la influencia, la moral, la motivación, el momentum, las emociones, los sentimientos, la plataforma de resiliencia, las actitudes, los ambientes y la cultura de trabajo, entre otras cosas. Así que cuando uno reconoce que gran parte del liderazgo se relaciona con la psicología de lo implícito y de lo intangible, esto nos lleva a fijar y establecer objetivos concretos y específicos de crecimiento y de desarrollo para uno mismo y para otros. En la cultura de la próxima sociedad va a ser importante que todo líder tenga su propio plan personal de mejoramiento, crecimiento y desarrollo. Y eso es un asunto sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que identificar las fortalezas personales y las oportunidades de mejoramiento. Segundo, hay que establecer metas concretas y prioridades de crecimiento y de desarrollo.
Y tercero, muy importante, trabajar con el desarrollo del carácter. Así que ese será el nuevo pasaporte para la próxima sociedad. Y el pasaporte será que donde quiera que estemos parados, alguien nos podrá preguntar, demuéstrame en una síntesis tu plan de crecimiento y desarrollo personal. Porque en la sociedad del conocimiento, en la sociedad del nuevo normal, en la sociedad de lo implícito y de lo intangible, esto será una condición sine qua non. Y hay que demostrarlo. Por eso es que a veces hay que escribirlo y hay que codificarlo. Demuéstramelo, porque será el pasaporte psicológico, emocional, intelectual y espiritual para movernos hacia la próxima sociedad. Así que ahí ustedes pueden ver algunas de las obras que hemos manejado. Y me preguntaba también una persona en esta semana, ¿y cómo se hace esto? Pues con ese plan que ha identificado las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento. Y con esas metas concretas y prioridades de crecimiento y mejoramiento, y con ese deseo de trabajar en el desarrollo de nuestro carácter. El carácter cuenta, el carácter es todo. Entonces, tenemos que asegurar que llevamos a cabo una preparación diaria. Eso es lo que dice Proverbios. Una preparación diaria. Esto no es una preparación light, ni tampoco es una preparación de un minuto. Esto no es el gerente ni el líder de un minuto. Esto es una preparación diaria que implica sacar tiempo para aprender nuevas cosas. Segundo, es muy importante practicar la reflexión, que implica, miren lo que significa practicar la reflexión. Implica pasar tiempo de solitud para pensar, escuchar y trabajar con las oportunidades personales, individuales y colectivas de mejoramiento. Y en tercer lugar, esto es un asunto de hacer aplicaciones. Eso quiere decir, lo que sé, lo tengo que aplicar. Es un asunto de llevar a cabo ensayos concretos en el comportamiento y en particular en las actuaciones de la vida cotidiana. Así que si me pasan la lámina, es un asunto también de ir creando una energía positiva en nuestros alrededores y sembrar esperanza realista en un mundo de miedo. Yo puedo decir esto, ¿verdad? Parafraseando a algunos filósofos, el ser humano común y corriente del siglo XX y siglo XXI era un ser humano, es un ser humano que tiene miedo. Y el miedo produce una serie de repertorios de comportamiento defensivo. Y entonces, ¿de qué se trata? De lo que decía Eugenio María de Hostos. Venceréis el Dios del miedo y únicamente entonces seréis libres para hacer grandes cosas. Así que, ¿cómo se trabaja esto? Eso se trabaja cultivando la previsión. Previsión, lo que quiero hacer antes de la visión. Me voy preparando para ir a desarrollar mi visión personal, institucional y colectiva. Y eso implica que voy a conocer y voy a entrar en términos con aquellas fuerzas futuras que impactarán el bienestar físico, mental y espiritual de los seres humanos. Segundo, es muy importante, en la próxima sociedad hay que pasar más espacios de introspección y de discernimiento. Y muy importante esas dimensiones de introspección y de discernimiento, porque lo que implica es manejar la mente y manejar la energía necesaria para crecer, desarrollarnos y lograr resultados diferentes. Entonces,
de la introspección y al discernimiento tenemos que pasar a la acción inteligente. A la acción inteligente. Y la acción inteligente lo que implica es que vamos a identificar aquellos cambios y modificaciones a realizar para mejorar el autosentido de bienestar y la energía requerida para encarar la realidad. Porque vivirle a la vida a su talla requiere de mucho esfuerzo, valor y energía. Y finalmente, muy importante, al final de esta jornada y de este proceso, tenemos que asegurar que ponemos en práctica los aprendizajes logrados para sostener un estilo de vida que sea de bienestar y que sea plenamente saludable. Porque esto es un mundo que nos ha puesto de cara a esa realidad y a las posibilidades que tenemos de diseñarlo de otra manera. La próxima lámina, Manuel. Entonces, el objetivo, ¿verdad? El objetivo del bienestar, del estar bien, como una condición necesaria para desarrollar lo mejor de uno, desarrollar a otras personas y fortalecer la cultura de trabajo. Aquí lo que estamos diciendo, en la próxima cultura del nuevo normal que se cristalice, tiene que haber una sincronización entre el desarrollo personal, el desarrollo de otras personas y las culturas de trabajo. Y empezamos, por un lado, con la necesidad de atender el bienestar físico. Y el bienestar físico lo que quiere decir es atender el cuerpo. Y ese bienestar físico nos debe llevar también a una consideración del bienestar interpersonal, la inteligencia emocional, el manejo de las relaciones con otras personas. Porque la sociedad y la cultura del viejo normal hizo mucho daño en las relaciones interpersonales, muchas lastimaciones en las relaciones interpersonales. Y en la próxima cultura lo que queremos asegurar es que de facto se crean las condiciones para cultivar el bienestar interpersonal. También es importante, muy importante, el bienestar mental y la metacognición. Los seres humanos actuamos lo que estamos pensando. Nuestro pensamiento influye en nuestro comportamiento. Y el concepto de metacognición lo que dice es: aprende a pensar antes de actuar. Y en la medida en que pensamos antes de actuar, entonces respondemos a la realidad en vez de simplemente reaccionar a la realidad. Porque en la antigua sociedad se dio mucho la reacción a la realidad en vez de la respuesta inteligente que dice Proverbios y de sabiduría que tenemos que ir configurando para encarar la realidad. Muy importante también reconocer que va a ser una responsabilidad de todos los líderes, todos los profesionales y de todos los seres humanos contribuir al bienestar de la sociedad, sus comunidades y sus instituciones. Por fin se ha ido cobrando conciencia del pensamiento de sistema que integra a los seres humanos con las instituciones, con la familia, con las comunidades y con la sociedad en general. Es muy importante también el bienestar en su aspecto financiero, ¿verdad? En su aspecto financiero y en su aspecto económico. Y tal como el bienestar mental y de metacognición implica entrar en términos con la neurociencia en todos sus aspectos, el bienestar financiero y económico implica ejecutar con excelencia y estar a la delantera
en todas las cosas, particularmente en el manejo de los recursos preciados. Eso quiere decir, en ruta a la próxima sociedad, todos tendremos que ser gerentes y líderes del estado de nuestros recursos. Y si no hay recursos, tenemos que ayudar al prójimo. Tenemos que ayudar al prójimo a que genere también sus recursos. Así que queremos también bienestar en el trabajo, porque el ser humano pasa como el 50% de su tiempo en las instituciones del trabajo. Gran parte de la vida se nos va en las instituciones del trabajo, por lo tanto, más vale que en las mismas haya un ambiente de bienestar, donde podamos interactuar con un sentido amplio de salubridad. Y muy importante también, y ya hay investigaciones, ¿verdad? Todas las investigaciones en el plano de la resiliencia, las investigaciones internacionales en el plano de la resiliencia de Kumar, advierten que la dimensión espiritual, el God Spot que hay en el cerebro, lo sagrado y lo divino, también se tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque una de las responsabilidades de todos los seres humanos, de los líderes en ruta al futuro, será sembrar y nutrir la esperanza. La sociedad anterior estaba muy contaminada con el pesimismo y con la falta de esperanza. Y aunque la gente hablaba de optimismo y hablaba de esperanza, en realidad eso no se traducía en comportamientos y en acciones concretas. Por lo tanto, una responsabilidad de los líderes es cultivar el bienestar espiritual para salir a sembrar y nutrir la esperanza en todo lo que se haga. Por eso es que Proverbio nos dice, cuida tu palabra, porque con tu palabra estás sembrando esperanza. Así que estos son los elementos de la cultura del estar bien, del bienestar, que la próxima sociedad tiene que salir a diseñar y a cristalizar. La próxima, Manuel. Entonces, dos premisas empíricas. Son dos premisas empíricas. Los mejores seres humanos son líderes, en el buen sentido de la palabra. Los mejores líderes son seres humanos. Así que esa realidad es importante. En el siglo actual se reconoce, todo el mundo tiene una responsabilidad de liderazgo. Anteriormente había una dicotomía. Por lo tanto, muy importante para desarrollar ese comportamiento amplio y profundo de liderazgo. Pásame la próxima, Manuel. Muy importante el asunto del coaching. El coaching es un proceso deliberado de identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento, metas concretas, comportamientos concretos para lograr resultados. Y así, muy importante ver esta relación que hay entre el coaching y el liderazgo, ¿verdad? Y el coaching lo que quiere decir esto, ¿quién me ayuda a mí? ¿Quién me ayuda a mí a materializar y a conseguir mis metas concretas? Pero además de que alguien me ayude, yo soy responsable de ayudarme a mí mismo. Ese es el concepto de self-coaching, ¿verdad? Soy responsable de ayudarme a mí mismo para fortalecer mi comportamiento y el ejercicio del liderazgo. Es un proceso de acción recíproca, ¿verdad? Liderazgo se nutre con el coaching, alguien que me ayuda para cosas específicas, y obviamente se nutre también con el plan de automejoramiento que yo tengo para fortalecer mi comportamiento y mi liderazgo también. Así que la próxima, lo que los coaches, los líderes y los seres humanos, ¿verdad? Esto tienen que conocer. Lo que los coaches, líderes y seres humanos tienen que conocer. Pues, ¿qué tienen que conocer? Que gran parte de nuestra vida se da en el contexto de los sistemas organizacionales. Por lo tanto, tenemos que entrar en términos
con el diseño, el buen diseño de los sistemas organizacionales. De hecho, gran parte de las insatisfacciones del país en la actualidad tiene que ver con la experiencia de interacción con las organizaciones. Organizaciones que muchas de ellas fueron diseñadas para otras épocas. Por lo tanto, para la próxima sociedad, los coaches, los líderes y los seres humanos tienen que conocer que es menester transformar los sistemas organizacionales. Segundo, que es importante conocer la psicología del liderazgo. Y acuérdense la psicología del liderazgo. Los líderes nunca lastiman. Los líderes nunca hacen daño. Los líderes edifican. Los líderes aspiran a tener un impacto significativo en otros seres humanos. Si esa conducta no se da, estamos hablando de otra cosa. Pero la psicología profunda del liderazgo siempre es plenamente edificadora. Entonces, muy importante también para los coaches, líderes y seres humanos entender las dinámicas sociales, las dinámicas del mercado, la sociología del contexto social y económico del país, las comunidades y las organizaciones en las que están viviendo. Y entonces muy importante también para los coaches, líderes, seres humanos, entrar en términos con el conocimiento de qué? Del ambiente general, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esa es la descripción de los nuevos tiempos. Son tiempos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. VICA. Así que la próxima lámina nos dice lo siguiente. ¿A qué debemos aspirar? Con seriedad, con deseo, con ganas, ¿verdad? Ese término, esa psicología de las ganas tan importante. ¿A qué debemos aspirar? Debemos aspirar a ejecutar con excelencia. ¿Cuándo? Siempre. Ejecutar con excelencia siempre. Y advertir que todos tenemos que estar en constante innovación y en constante mejoramiento. ¿De qué se trata la vida? De un continuo mejoramiento. Así que esto nos lleva al concepto del self-coaching. El concepto del self-coaching, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Vamos a ponerlo en un lenguaje sencillo. Cuando abrazo el concepto clave del self-coaching, y me voy a coger a mí mismo de ejemplo, yo he tratado de llevar una vida abrazando el concepto clave del self-coaching. ¿Qué implica eso? Eso implica la utilización del ser, la utilización de mi ser como instrumento de mejoramiento personal. Así que cuando uno abraza el concepto del self-coaching, en realidad uno se lo está aplicando a uno mismo y uno está cultivando prácticas de crecimiento y desarrollo que se tienen que notar en el comportamiento. Así que la próxima lámina nos dice que además del coaching remediativo, táctico y de corto plazo, ¿verdad? Que ese es el que hacemos, porque el coaching se hace para concentrar en unos comportamientos bien específicos y bien inmediatos. Además del coaching remediativo, táctico y de corto plazo, es menester el enfoque de la persona, del ser humano como una totalidad. Y cuando los seres humanos nos abordamos a nosotros mismos y abordamos a otros seres humanos con un enfoque de persona
como una totalidad, entonces preparamos un mapa de ruta para explorar el panorama interior del ser humano y utilizar el ser como objeto y sujeto principal de mejoramiento. Y por eso es que tenemos que conectarnos con Dios, porque si uno quiere una transformación radical, más vale que el Padre Celestial nos ayude en esta tarea. ¿Verdad? Porque solo, muy difícil, imposible, sería una locura tratar de hacerlo solo. Así que el modelo de self-coaching, basado en la totalidad del ser, a mano derecha tienen algunas de las referencias espectaculares. Pero el modelo de self-coaching basado en la totalidad del ser, paradigma dirigido, entre otras figuras, por Pamela McLean, entre otras figuras. Este modelo lo que dice, ¿a qué aspiramos? ¿A qué aspiramos? Pues aspiramos a estar presentes en el aquí y ahora, para poder salir a construir la próxima sociedad. Porque la sociedad anterior había mucha gente enajenada, había mucha gente embalada. Y para salir a construir con esfuerzo y valentía la próxima sociedad, necesitamos estar presentes, ¿verdad? En mente, cuerpo y espíritu, en el aquí y ahora, para atender lo que hay que atender. Segundo, esa presencia obligatoria tiene que ser empática. En la próxima sociedad no podemos permitir que surjan los comportamientos que hacen daño. La conducta empática nunca hace daño. La conducta empática lo que implica es la capacidad de colocarnos en el lugar de la otra persona con ánimo de ayudar. También es importante en ese modelo de el self-coaching basado en la totalidad del ser, es importante el manejo de las emociones. El manejo de las emociones lo que quiere decir pienso para responder en vez de reaccionar. Y entonces muy importante también desarrollar la capacidad de establecer finas fronteras y límites en las interacciones. Porque ¿qué hizo la sociedad anterior? La sociedad anterior evaporó las fronteras y los límites. Las evaporó. Y eso es lo que quiere decir esto. Diariamente en esa sociedad habían cruces entre esas fronteras. Y a veces el cruce de esas fronteras era lo que llevaba a las faltas de respeto y a las faltas de dignidad. Por lo tanto, las finas fronteras, que son porosas, las finas fronteras y límites nos ayuda a concentrar coyunturalmente en el aquí y ahora en el que nos encontramos. Y eso nos permite entonces llevar nuestros conocimientos a la encarnación del cuerpo. Eso quiere decir a la encarnación de nuestros comportamientos en la vida cotidiana. Y si queremos lograr resultados visibles y dramáticos, que esa debe ser la aspiración, resultados visibles y dramáticos, necesitamos también superar el miedo, venceréis el Dios del miedo, Dios con letra minúscula, y desarrollar la plataforma de la valentía. Y por eso, repito nuevamente, por eso es que nos tenemos que conectar con el cielo, porque mientras más conectaditos estamos en el cielo, mayor será nuestra plataforma de esperanza. Y a mayor profundidad en nuestra plataforma de esperanza, mayor será nuestra capacidad de transformar la realidad con esfuerzo y con valentía. La próxima. Entonces, muy importante. En el nombre de Dios es lo que hemos dicho. Con disciplina, resiliencia
intencionalidad, viviendo la vida adrede, con tenacidad y estamina, entonces aspiramos a lograr un salto cualitativo. Aspiramos a un salto cualitativo, que eso lo que implica es que el panorama del territorio, del interior, del ser humano o del coach y de los líderes tiene que desarrollarse. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a movernos de lo bueno a lo grandioso. No nos conformemos nunca con el status quo. Segundo, también tenemos que explorar edificantemente lo que hay debajo de la superficie. Por eso es que la realidad de la pandemia nos ha puesto de cara a la necesidad de explorar lo que hay debajo de la superficie, no con ánimo de estigmatizar, ni de estereotipar, ni de ejercitar prejuicios. Esas cosas se deben quedar en el pasado. Es con ánimo de transformar el comportamiento de un ser humano en algo mejor. Así que se trata de realizar un trabajo de calidad suprema en una nueva cultura de bienestar que le permita a todos una oportunidad razonable de moverse de lo bueno a lo grandioso. Y obviamente que los seres humanos hemos sido creados para que atendamos el desafío de movernos de lo bueno a lo grandioso. Así que se trata de un enfoque de desarrollo para el ser humano. Y ese enfoque de desarrollo para el ser humano, de manera de estar pendiente a mí mismo, estar pendiente a los demás, estar pendiente a la cultura de trabajo y mantener sustentable y sostenidamente mi conectividad con el cielo. ¿De qué se trata la vida? La vida se trata de entender. Con mucha frecuencia, muchos de ustedes que me han oído saben que a mí me gusta decir con humildad, con mucha humildad. ¿En qué negocio yo estoy? Negación del ocio. Negación del ocio. ¿En qué negocio yo estoy? Yo estoy en el negocio de entender primero. De entender primero. Muchos de ustedes saben cuántas veces yo he dicho, perdóname, no entiendo, estoy tratando de entender. Porque muchas cosas se hacen sin entender. Cuando la gente hace las cosas sin entender, es más propensa a la reacción que a la respuesta inteligente. Por lo tanto, el enfoque desarrollista lo que hace es que hay que entender. Hay que entender. Hay que entender. ¿En qué negocio estamos para la nueva sociedad? La nueva cultura que queremos desarrollar en entender primero. ¿Verdad? Entender lo que está pasando aquí. Entonces, a partir de ese entendimiento, entonces buscamos, investigamos, conversamos más que concluir. Muchos errores se cometieron en la sociedad anterior por conclusiones prematuras. ¿En qué contexto? En la familia, en las instituciones educativas, en el trabajo, en las comunidades, en las relaciones. Así que cuando uno está en el negocio de entender, uno busca explicaciones, uno investiga, y mientras uno está investigando, a veces nos tenemos que callar la boca porque estamos investigando, ¿verdad? Por eso es que buscamos más que concluir, reconociendo las complejidades de la realidad, más que la singularidad lineal, y cultivando también el pensamiento sistémico, el panorama más amplio que un simple pensamiento individualizado.
En la sociedad anterior, cuando uno le preguntaba a alguien, pero ¿por qué tú dices eso? Estoy tratando de entender por qué tú dices eso. Prácticamente habían personas que contestaban, porque yo pienso así. Y eso no es suficiente. Esa contestación nunca es suficiente para la próxima sociedad. Entonces, muy importante también en el diálogo, muy importante retar y compartir observaciones. En la próxima sociedad a nadie le debe molestar en el que se pregunte cuál es el fundamento de algunas conclusiones. Pero cuando uno pregunta por el fundamento de algunas conclusiones, uno tiene que saber que uno se está exponiendo a una acción recíproca. Eso es lo que quiere decir. La otra parte también me puede preguntar a mí. Ese es el buen ejercicio del diálogo, ¿verdad? De compartir significado. Y entonces es importante también para construir la sociedad del conocimiento, la sociedad de la sabiduría, es importante ejercitar el pensamiento divergente en un momento, pero movernos del pensamiento divergente al pensamiento convergente. Para salir a construir algo significativo, uno no se puede quedar en el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es parte del proceso, pero no es la finalidad del logro concreto que estamos buscando. Y finalmente, muy importante, priorizar. Hay que priorizar en la justicia, en la equidad, particularmente de los más necesitados, de los que sufren, de los que padecen, de los que están afligidos. Eso lo tenemos que atender en la próxima sociedad. La próxima sociedad tiene que ser más justa. Tiene que ser más justa y esa justicia debe salir del corazón. No debe salir de la obligación, debe salir del corazón, debe salir de la inspiración, de la misericordia, de la consistencia, de la disciplina y del deseo de hacer cosas diferentes y de la innovación. Y en la medida en que integramos estos comportamientos para ir practicando, ensayando, calentando con la nueva sociedad, entonces vamos desarrollando y evocando comportamientos que demuestren una sólida plataforma ética, porque ya ustedes saben lo que nos dijo la sociedad anterior, algunas voces en la sociedad anterior. Por favor, que la próxima sociedad sea una sociedad de sólida plataforma ética. Y la ética uno la debe abordar con amor. La ética no es un tablón de 4x4 para darle por la cabeza a alguien. Si usted define la ética de esa manera, todo el mundo va a huir de esa disciplina. Pero si usted define la ética, la plataforma ética, como un asunto preventivo para asegurar la calidad de vida, la gente se va a interesar. Así que la próxima, el gran filósofo, uno de mis filósofos preferidos, John Dewey, en ese libro que yo lo recomiendo, La opinión pública y sus problemas. Otras veces ha sido traducido El público y sus problemas. De hecho, es un libro que todo líder debe leer. Un libro que no es largo y Dewey decía que era su libro preferido de todos los que publicó. Y en ese libro, Dewey dice, lo más difícil en la vida para desarrollar y transformar son nuestros hábitos, formas de ser y manera de hacer las cosas. Así que precaución, que en ruta a la próxima sociedad estamos tratando de transformar nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestras formas de ser y nuestras maneras de hacer las cosas. Y nos sentenció el filósofo de la educación, John Dewey, de que eso era la tarea más difícil de realización. Así que
para los seres humanos y líderes. Hay que compartir y entender guiones e historias. Si uno en realidad tiene amor en su corazón, si uno en realidad tiene amor en su corazón, uno está interesado en compartir y entender guiones e historias personales y de otros seres humanos. Un criterio importante de la sociología, de la antropología y de la historia es que los seres humanos a través de la vida hemos compartido guiones e historias. Y es interesante que a veces la sociedad digital es tan rápida y es tan instantánea que lo que compartimos es casi nada, porque la esencia del ser siempre es profunda. Así que ustedes saben que siempre me ha gustado recomendar el que se lleve un diario de sentimientos, un diario de comportamiento, un diario de oraciones, un diario de reflexión. Y es porque el diario del ser humano y del líder siempre tiene que apuntar a que ha habido alguna reflexión en el panorama de su interioridad. Así que es importante eso, ¿verdad? Importante. En la próxima sociedad, cada uno de nosotros tiene que ser más responsable de las reflexiones de nuestra propia interioridad con propósito de mejoramiento. Así que la próxima lámina nos explica todo. Les recomiendo ese libro de Keegan, The Evolving Self. Ese libro lo que dice, en tiempo 1 y a un nivel de relativa simpleza, sin mucha complejidad, los seres humanos desde que nacemos nos empiezan a socializar nuestra mente. Eso quiere decir aculturalizar nuestra mente. Eso es lo que quiere decir esto. Nacemos y la sociedad y su familia y otras instituciones empiezan a socializar nuestra mente, a culturalizar nuestra mente. Pero un próximo nivel que requiere más tiempo y más complejidad es el nivel donde la mente de nuestro ser es producto de nuestra propia autoría. Eso quiere decir, ya yo empiezo a ser coautor de la historia de mi vida. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad que requiere más tiempo y que significa más complejidad. Y finalmente, un ascenso mayor es cuando la mente del ser y su espíritu son transformados. Por eso es que no queda más remedio. Si usted quiere moverse en ese ascenso, no queda más remedio que buscar de Dios. Si en realidad uno está en serio con buscar el camino de la sabiduría. Y hay que explorar esa dimensión. La próxima lámina también de Keegan, ¿verdad? Es cómo pasamos, ¿verdad? Cómo pasamos. Fíjense el gráfico. Cómo pasamos de la psicología de yo soy mis relaciones, está el sujeto fuera, hay otros seres humanos en el contexto social y hay que establecer el acercamiento para abordar a otros seres humanos. Y obviamente esa aculturación lo que implica es que aprendemos a seguir algunas reglas. Y a veces esto es importante porque una de las cosas que nos dimos cuenta en el pasado es que hay gente que tuvo dificultad siguiendo algunas reglas. Pero la segunda lámina también es importante en la medida en que abordo a otros seres humanos, ¿verdad? Me voy dando cuenta que yo estoy desarrollando mi propia identidad. Estoy desarrollando mi propia identidad. ¿Verdad? Y como decía Erik Erikson,
Y el desarrollar mi propia identidad siempre me confronta con instancias y coyunturas de crisis. Crisis quiere decir, hay dolor, pero también hay oportunidad de crecimiento y desarrollo. Y en ese proceso de desarrollar mi propia identidad, que siempre es un combate por la vida, es una constructiva lucha por la vida. En ese propósito de luchar por mi propia identidad, que es un trabajo duro para todos nosotros, voy aprendiendo poco a poco, de manera incremental, a adoptar mis propias decisiones. Y el adoptar mis propias decisiones no quiere decir que no consulto. Claro que hay que consultar. Es más importante consultar que insultar. Así que claro que voy a consultar, pero al final del día, luego de consultar, adopto decisiones y soy responsable por mis decisiones. Y las decisiones, como decía Robert Merton, uno de los padres de la sociología, Marion Levy, uno de los padres de la sociología, las decisiones tienen todas consecuencias anticipables y consecuencias no anticipables. Porque siempre hay un elemento en toda decisión, un elemento de sorpresa y de contingencia. Y entonces, en la medida en que nos movemos hacia el crecimiento y la madurez, nos vamos dando cuenta que en la vida tenemos distintas identidades. La identidad del miembro de la familia, la identidad comunitaria, la identidad del amigo, la identidad del profesional, la identidad del líder. Y nos tenemos que sentir cómodos con esas identidades. Para usar la metáfora de uno de los padres de la teoría de creatividad, Edward de Bono. De Bono decía, los seres humanos tenemos que entrar en términos con la realidad de que tenemos distintos sombreros. Hay gente que piensa que tiene solamente un sombrero, pero el vivir en sociedad implica que tenemos distintos sombreros y hay que asegurar que nos ponemos bien el sombrero, ¿verdad? Porque tenemos distintas identidades y al manejar distintas identidades siempre vamos a tener que manejar algunas paradojas. Y eso es parte del crecimiento y desarrollo. La próxima, Manuel. El libro de Petrie, un libro extraordinario, ¿verdad? The How to of a Vertical Leadership Development, ¿verdad? Es un libro extraordinario, lo recomiendo. Ese libro nos dice que los seres humanos nos tenemos que mover de un punto de lograr sabiduría, conocimiento y peritaje. ¿Con qué propósito? Con el propósito de lograr resultados. Pero a veces cuando logramos resultados y tenemos éxito, eso nos lleva a una psicología individualista que hay que manejar para que no nos embriaguemos y no nos entre por ahí la egomanía. Y la egomanía, para ponerlo en un lenguaje sencillo, lo que quiere decir es una definición exagerada, adulterada, es una definición hiperbólica de la capacidad de nuestro ser. Así que, ¿cómo nos movemos de una psicología individualista a una psicología de estratega? Eso quiere decir, nos relacionamos con otras personas para desarrollar cursos de acción en ruta al futuro y convertirnos en un próximo nivel. ¿Verdad? Petrie usa ese término, yo lo expliqué al lado, ¿verdad? En un próximo nivel, que es el nivel del alquimista. Eso quiere decir aquella persona que con virtud puede mezclar conocimientos y roles.
Porque no se puede ser un alquimista sin virtud. Estamos hablando de alguien que puede mezclar conocimientos, disciplinas y roles para lograr un resultado que sea digno y de calidad. Así que el punto importante también de este libro, de esta obra, es que hay experiencias de desarrollo verticales. Yo puedo dar el testimonio, la mía en la última década mayor de verticalidad es mi relación con Dios. Y he experimentado unos milagros que los llevo empíricamente codificados. Tengo un libro de codificaciones empíricas. Pero también hay experiencias de desarrollo que son horizontales y que siempre implica la relación con otros colegas. ¿Verdad? Porque el conocimiento entre colegas progresa por vía de la interacción, por vía de la comunidad de prácticas que se comparten, se discuten, se debaten, se dialogan y obviamente se acuerdan para lograr resultados. Así que la próxima lámina, ¿verdad? Hay al menos 3 niveles de presencia que el ser humano y el líder en ruta al futuro tienen que garantizar. ¿Verdad? Tienen que garantizar. 3 niveles de presencia, acuérdense, estar presente en el aquí, ahora. Y un nivel importante es la presencia en el ser de uno. Yo tengo que estar presente en mí mismo, porque hay gente que no se atiende a sí mismo. Cuando alguien no se atiende a sí mismo es que no está presente consigo mismo. Y una de las cosas que nos ha llevado esta pandemia a reconocer es que tengo que estar presente en mi ser. Segundo, muy importante, uno necesita demostrar presencia en el otro. Yo estoy seguro que en la próxima sociedad, todo ser humano necesita desarrollar un proyecto concreto que demuestre cómo yo estoy ayudando al otro. ¿Verdad? Y si uno se quiere poner burocrático, que no tengo nada de burocrático, al revés, tengo alergia a la burocracia. Pero si uno se quiere poner burocrático, va a haber que darle un incentivo contributivo al ciudadano por la presencia de su ser en el desarrollo de otras personas. Lo digo medio en broma y medio en serio. Y en tercer lugar, es muy importante tener presencia en el contexto en el que uno vive. Uno tiene que reconocer el contexto en el que uno vive. Uno tiene que estar informado del contexto en el que uno vive. Y entonces esas son 3 niveles de presencia para el liderazgo robusto en ruta al futuro. Yo pienso, y leí la obra con cuidado, la de Petri, me gustó la obra, pero pienso que se le quedó un nivel de presencia fundamental para el cual hay fundamento empírico. Se le quedó, ¿verdad? Y me gustó mucho la obra, pero se le quedó el 4º nivel en ascenso de la necesidad de la experiencia espiritual en el Señor Jesucristo. Porque en Cristo todo lo puedo. Puedo hasta lo imposible. Sin Cristo me debilito, y lo han dicho los filósofos, y obviamente lo ha dicho la palabra de Dios. Así que, por ahí los de ustedes que quieran hacerlo con cariño, acuérdense de la 4ª presencia, que es la presencia fundamental. Inteligencia cognitiva, inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Es el triángulo. Pero si a la estructura de inteligencia yo le dejo ausente la inteligencia espiritual, siempre habrá un vacío. Así que en esta misma dirección, el modelo de U de Otto Chalmers, ¿verdad? Un modelo interesante, ¿verdad? En ese proceso de crecimiento y desarrollo, ¿qué hacen los líderes?
en ese proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Qué hacen los líderes? En primer lugar, para uno crecer, uno tiene que sostener a veces el juicio, ¿verdad? Sostén el juicio si quieres crecer en ruta al futuro. A veces me gusta recomendar el ejercicio. Antes de reaccionar y con ánimo de responder con inteligencia, haz silencio 5 minutos, que puede resultar una eternidad. Piensa antes de actuar o decidir. Así que en ánimo de mejoramiento hay que suspender y sostener el juicio. Eso es lo que nos dice también Jon Kabat-Zinn en un libro espectacular que se titula, se lo dije al principio, Full Catastrophe Living, ¿verdad? Full Catastrophe Living, que nos dice, sostén el juicio, y en la medida en que piensas, en vez de reaccionar, puedes responder con qué propósito, con el propósito de redirigir el comportamiento, redirigir las actuaciones. Y cuando uno piensa con ánimo de redirigir el comportamiento y redirigir las actuaciones, entonces uno se da cuenta lo que le dije en la introducción de William James, ¿verdad? El filósofo de la psicología y de las ciencias sociales y del empirismo. A veces cuando uno ha sostenido el juicio y se da cuenta de las cosas que hay que redirigir, entonces pasamos al próximo paso, que es dejar ir algunas cosas, porque el equipaje está muy cargado. Deja ir algunas cosas. Los seres humanos a veces estamos presos en la psicología, en el modelo mental del hoarder. Somos hoarders. La hija mía me dice, papi, no seas un hoarder, porque a veces no quiero soltar cosas. Y he aprendido poco a poco a soltar cosas, porque en la medida en que soltamos cosas, la sabiduría, la inteligencia, los conocimientos y los proverbios se hacen más claros. Y al hacerse más claros, entonces dejamos venir otras cosas mejores que salimos a implantar para encarar la nueva realidad. Pero miren qué importante, para movernos con agilidad y con flexibilidad por esa curva, es importante la mente abierta. La sociedad anterior tuvo demasiado de mentes cerradas, de mentes rígidas. Una de las razones por las cuales hay como un descontento con la política es porque la gente, con razón o sin razón, yo creo que de las dos, la gente le adscribe mente rígida a los políticos y a otros que no son políticos, porque para crecer y desarrollarnos necesitamos mente abierta, corazón abierto, y corazón abierto es una metáfora que implica necesitamos tener ganas de mejorar, y obviamente necesitamos voluntad abierta. Así que la próxima gráfica, muy importante, el libro de Batson, libro importante, ¿verdad? The Things Called Empathy, es un libro bonito, y el de Carla McLaren, The Art of Empathy. Estos son dos libros en sinergia, unos con los otros. Dice, la empatía es una destreza
social y emocional aprendida. Por lo tanto, cuando usted ve que alguien tiene alguna dificultad de inteligencia emocional, que quiere decir manejarse a sí mismo y manejar las relaciones con los demás, es porque no ha aprendido la empatía. Porque es una destreza social, emocional y también espiritual, porque si uno es un cristiano es una obligación. Y también la empatía, cuando uno es empático, usted puede entender mejor al otro y entender mejor la realidad. La falta de empatía hace que no entienda bien. ¿Y qué es lo que voy a entender? Voy a entender las emociones, los sentimientos, el dolor, la angustia, la necesidad. Recuerden como dijimos al principio, ¿qué es lo que voy a entender mejor? Los intangibles. Los intangibles. Lo tangible lo entiende casi todo el mundo. Lo intangible no lo entiende todo el mundo. Porque los intangibles tienen que ver con mi interioridad, con mis pensamientos en el medio, para abordar las circunstancias en las que vivo, en las que estoy inmerso, y también ponderar mis intenciones. En la medida en que pondero mis intenciones, trabajando con mis pensamientos, entonces me doy cuenta de mis necesidades de otras personas. Así que miren algunas estrategias, ahí las comprimí, algunas estrategias para practicar la empatía. Algunas yo he trabajado con ellas en mi plano personal. Número 1, conocer el pensamiento y las emociones del otro. Uno tiene que exhibir interés en entender las emociones y el pensamiento de las otras personas. Segundo, imaginar los pensamientos y los sentimientos del otro. Imagínatelo. Tercero, adoptar la postura del otro, aunque sea temporalmente, para ver cómo se ve la realidad desde otra óptica. Tercero, sentirse concretamente como el otro. Yo creo, porque lo he practicado y lo he sentido, yo he sentido el dolor de otros seres humanos. Y he caído en llanto porque he sentido el dolor de otros seres humanos. Así que hay que imaginar cómo uno pensaría y sentiría en la posición de otro ser humano, sentir la pena y la compasión por el sufrimiento de otro ser humano y proyectarse personalmente en la situación del otro. Estos son elementos y psicologías necesarias y también imperativos para la próxima cultura en el nuevo normal que queremos desarrollar. Así que la próxima lámina lo que dice, estamos hablando todos de un balance, ¿verdad? El continuo de la empatía empieza desde una empatía distante, que lo que va a decir las investigaciones, eso es la mayoría de la gente. Una empatía distante, limitada, con conexión inadecuada, solamente intelectual, pero no práctica. Y es una empatía distante. Yo pienso que eso es mejor que nada. Así que cuando confrontamos personas así, yo digo, es mejor que nada, pero no se debe quedar ahí. El otro extremo de la empatía exagerada, que tengo una amiga que ha sido mi mentora de toda la vida, que yo creo que a veces cae en ese otro extremo. La empatía exagerada es aquella que exagera en esa conectividad, que confronta, que trata de rescatarlo todo y que es una empatía abrasiva. Eso quiere decir que se mete en todo. Por lo tanto, ¿de qué se trata la vida? Se trata de una empatía equilibrada. Eso quiere decir en el centro. Estoy conectado con la realidad y soy capaz
de imaginar la experiencia del otro y hacer algo por el otro. Hay algunas profesiones donde esto se ve claramente. La fascinación que yo tengo con la práctica de los médicos es una profesión, al igual que otras en las ciencias sociales, pero la de los médicos es importante porque están en el centro de esa experiencia del otro ser humano. Y la gran mayoría de los médicos que conozco la practican con devoción. Tengo mucho respeto por la profesión. Así que la próxima lámina es que la resiliencia es obligatoria. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad de encarar la adversidad, la capacidad de caerse y rebotar y mejorar y seguir para adelante. Y la resiliencia implica hay que salir de la zona de comodidad. Y miren lo que dicen algunas investigaciones, las investigaciones de Kumar, ¿verdad? Dicen, la resiliencia, es decir, la capacidad de encarar la adversidad, los obstáculos, las dificultades, es un requisito para el desempeño efectivo. Alguien que no ha tenido obstáculos no se mantiene en la vida. Alguien que ha encarado obstáculos se mantiene, crece y progresa en la vida. Así que para desarrollar la resiliencia hay que asegurar que se llevan a cabo prácticas para cuidar de uno. ¿Verdad? Uno tiene que cuidar de uno si uno quiere fortalecer la resiliencia. Y aquí hay la primera dimensión. Primero, la dimensión física. Tengo que cuidar de mi físico. Por eso es que los médicos son importantes, porque nos ayudan a cuidar de nuestro físico. Segundo, hay que cuidar de nuestra mente, de nuestra casa mental. Y por eso es que las profesiones de las ciencias sociales, de la psicología, el trabajo social, la consejería, las profesiones de ayuda, la enfermería, son profesiones que ayudan a la dimensión mental. Y obviamente hay que cuidar también de la dimensión espiritual. Y aquí vienen los mentores, los sacerdotes, los pastores, los amigos cristianos que nos quieren ayudar diariamente. Esas tres dimensiones son importantes y son obligatorias para fortalecer la plataforma de resiliencia, de estamina y de tenacidad en el ser humano. Así que la próxima, ¿cómo desarrollamos la resiliencia en el ser humano y en los líderes? Porque ustedes saben qué es lo que pasó en la sociedad anterior, que fue evidente que algunos líderes no tenían una sólida plataforma de resiliencia. Eso fue lo que pasó. La plataforma de resiliencia estaba encogida, agotada o secada. Pero ¿cómo desarrollamos la resiliencia del ser humano y de los líderes para la próxima sociedad? Número uno, y esto es empírico, hay que practicar el caminar en los zapatos de otras personas. El role taking, sumergiéndonos un poco en las circunstancias del prójimo. Y por otro lado, imaginar con riqueza lo que significa ese escenario. Por eso yo estoy seguro, se lo digo a ustedes con seguridad, yo estoy seguro que la próxima sociedad en Puerto Rico no le quedará otro remedio que atender cara a cara el asunto de la pobreza. Porque una de las cosas que ha hecho la pandemia es que explotó esta realidad que estaba a veces escondida en algunos bolsillos y algunos recovecos del país. Así que entramos en términos con la necesidad de manejar el pauperismo que a veces hay en las comunidades.
Segundo, muy importante para desarrollar la resiliencia. Atención, atención, atención. Cuidado, cuidado, cuidado. No coger nada por concluido. Nada por concluido. No coger nada por concluido. Cuidado con las conclusiones apresuradas o prematuras. ¿En qué contexto? En cualquier contexto. Ya la sociedad anterior tuvo bastantes problemas con esos excesos de concluir prematuramente. Cuando uno concluye prematuramente, dice la filosofía de la ciencia, el error no se hace esperar. Así que se trata de revalidar el entendimiento de la realidad del otro y asegurar que se reducen las distorsiones. La belleza de un pensamiento científico. La belleza de un pensamiento científico es que el pensamiento científico siempre quiere reducir las distorsiones. Entonces, muy importante también para desarrollar resiliencia es exponerse a situaciones nuevas, grandes y pequeñas, como ejercicios de entrenamiento y calentamiento para poder resistir. Así que la próxima lámina, lo enfaticé hace unos segundos, hay que establecer fronteras, ¿verdad? Las fronteras son permeables y también las fronteras son necesarias para mantener la virtud cívica, el respeto y la dignidad. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la sociedad digital, si se descontrola, esto elimina las fronteras. Y las fronteras son importantes. Las fronteras no nos separan. No, las fronteras nos juntan y nos dan espacios y compartimientos seguros para estar con otras personas. Los seres humanos a veces necesitamos esos espacios y esas fronteras simplemente para descansar, ¿verdad? Y las fronteras también es una manera de ser, entre comillas, iguales a otras personas. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos necesitamos fronteras. ¿Qué quiere decir? Unos espacios donde no se me metan y donde se reconozca el respeto y la dignidad de esa reclusión que quiero cultivar. Por eso es que en un extremo está la realidad de fronteras difusas y que no existen y que hay que rescatar. Y por otro lado está en el otro extremo aquellas fronteras que son muy rígidas y que tenemos que descongelar. Así que en realidad estamos hablando que sean ágiles, responsivas y que reconozcan que aunque estemos en el espacio de una de nuestras fronteras, a veces tendremos que hacer una excepción. Toda frontera tiene su excepción y salir de la frontera para ayudar. Así que la próxima lámina, ya estoy terminando, es un asunto de desarrollar el pensamiento de sistemas. Desarrollar el pensamiento de sistemas. En la próxima sociedad, a los niños de la escuela elemental, hay que enseñarles a pensar en sistemas. En la escuela elemental. Desde kinder en adelante, hay que enseñarles a pensar en sistemas. ¿Verdad? Que todo está interrelacionado. Todo está interrelacionado. De hecho, uno de los modelos de inteligencia se sacó de la capacidad de los niños de completar rompecabezas. Y los niños completan con facilidad los rompecabezas porque empiezan a relacionar componentes. Por lo tanto, para pensar en sistemas, hay que reconocer las reglas de la homeostasis.
Y homeostasis lo que quiere decir es equilibrio. Y el cambio ocurre a partir de un desequilibrio. ¿Por qué empiezan a ocurrir cambios? Porque se desequilibró el equilibrio al que estábamos acostumbrados. Y muy importante porque decía Kurt Lewin, uno de los padres de la teoría de la homeostasis, es que en la vida los seres humanos congelamos una realidad. Pero para que haya cambio y mejoramiento hay que descongelar esa realidad para insuflarle premisas, modos de comportamiento diferentes. Y luego que tenemos esas premisas y esos modos de comportamiento diferentes, entonces volvemos a congelar. Así que también en los procesos de cambio, crecimiento y mejoramiento hay que evitar la culpabilización. La sociedad anterior, por cualquier cosa, encontraba un culpable. Y por eso es que se hizo tanto daño a veces en el ejercicio del liderazgo. Y hay que tener cuidado porque si la gente interpreta que en cualquier sitio van a encontrar un culpable, nadie va a querer dar un paso hacia adelante para dar la milla extra. Así que hay que evitar la culpabilización y una de las cosas que nos enseña la psicología del mindfulness, ¿verdad? Lo que le dije de John Kabat-Zinn y otros, nos enseña a sostener el juicio, a pensar 5 minutos sin decir nada para responder con más inteligencia. El otro punto es que los triángulos son los bloques de edificación de las organizaciones. Y los triángulos lo que quiere decir relaciones entre personas. Reconocer que los sistemas tienen estructuras y patrones de los que se aprende. Pero hay veces vivimos en una época donde hay que desaprender muchas cosas de las que habíamos aprendido. El otro día alguien me preguntó, ¿qué estás haciendo en estos tiempos de la pandemia? Y le contesté porque era la realidad. Estoy haciendo un esfuerzo para desaprender algunos hábitos de comportamiento a los que estaba acostumbrado. Entonces, muy importante también el fracaso, que a veces en la sociedad anterior estaba maldecido, ¿verdad? No se debe maldecir el fracaso. El fracaso es descubrimiento, ¿verdad? Cuando uno fracasa, uno descubre cosas y uno aprende cosas. En mi plano personal no me gusta reclutar a nadie que no me pueda explicar alguna experiencia de fracaso en su vida. Cuando alguien me dice en una entrevista que no puede recordar ninguna experiencia de fracaso en su vida, tengo un poco de desconfianza. Así que el otro punto importante, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de llevar a cabo pequeñas intervenciones, pequeñas contribuciones, pequeñas ayudas, pequeños servicios que luego en el agregado van a tener un impacto mayor. Así que, concluyendo ya la próxima lámina, el libro de Hollis, me gusta mucho ese libro, Living Examined Life, Wisdom for the Second Half of the Journey. Yo estoy en la segunda etapa de la jornada. 50 años después, estoy en la segunda etapa. Hay 2 jornadas. Los primeros 50 años y los segundos 50 años. Así que el libro es La Sabiduría. La sabiduría es la necesaria para vivir bien en una vida examinada. En la segunda jornada de la vida. Entonces, ¿cuál es el punto que yo quiero resumir aquí? Con mis queridos y queridas compañeros y compañeras y personas distinguidas que hay en esta cultura de Zoom, que están aquí conectados. ¿Qué quiero enfatizar aquí? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de crecer. Yo tengo que poder contestar la pregunta cuando alguien me la haga. Y si no me la hace, me la hago yo mismo.
cómo estoy creciendo en la actualidad. En la próxima sociedad tenemos que asegurar que todo el mundo tiene oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Ese es el desafío de la sociedad. Una sociedad que pueda crear oportunidades de crecimiento para todo el que quiera crecer. Y segundo, muy importante, particularmente en esta segunda jornada de los 50 para acá, pero yo creo que es para toda la vida. Hay que superar hábitos viejos que no nos ayudan y siempre cultivar un propósito, un proyecto de mejoramiento. Recuerden lo que dije, el propósito, el proyecto de mejoramiento se convertirá en una especie de pasaporte para la próxima sociedad. Y cualquier persona en la próxima sociedad nos podrá decir, enséñame tu pasaporte de crecimiento y mejoramiento, y yo tengo que estar con gusto dispuesto a enseñárselo. Por eso es que ese pasaporte es una garantía de que estamos cultivando la humildad. La arrogancia nunca debe estar incluida en un proyecto de crecimiento y mejoramiento. La arrogancia no entra al corazón. La humildad es una psicología necesaria para abrazar un proyecto, un propósito de mejoramiento. Y la última lámina. 5 verdades, 2 láminas y terminamos. 5 verdades de bravura. Y quise ponerlo así porque una de las palabras así callejeras que a mí me gusta decir, vamos a coger a alguien, ¿verdad? Me gusta decir, ese doctor Abraham Fuente, eso es un bravo. Esa doctora Jiménez es una brava, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, ¿qué quiere decir eso de brava? Esa Ana Caraballo es una brava. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las verdades de la bravura? Yo quiero que la gente diga, ese Coco es un bravo. ¿Pero qué quiere decir eso? Es una meta bien elevada. Eso quiere decir, número 1, un bravo o una brava es aquella persona que puede ser balanceada. Eso quiere decir que puede conectar el corazón con el calor de las responsabilidades diarias. Eso es un bravo. Segundo, una persona brava es una persona resiliente. Es una persona que, como dice la Biblia, mire cómo dice la Biblia en el Salmo 18:30, en Isaías 41:13. Una persona resiliente es aquella que puede utilizar todo lo que tiene. Y miren lo que dice la Biblia. Es una persona que puede resistir, proseguir y esperar de la mano de Dios. Una persona brava es una persona consciente. ¿Y qué es una persona consciente? Aquella que deja con humildad que le expliquen, que le enseñen, que lo instruyan. Una persona brava es una persona que se esfuerza y que es valiente. ¿Y en qué consiste la valentía? Consiste en que uno no se quede sumergido en las historias del otro que a veces nos cuentan, ¿verdad? Eso quiere decir, siempre aspiramos a una condición mejor. Y una persona brava es una persona equipada. Es una persona que reconoce que con las altas y las bajas, con las dificultades y los sufrimientos que tienen todas las tareas de la vida y todos los trabajos en la vida, esa persona reconoce que ese es su trabajo y es el mejor del mundo. Por eso yo puedo decir, esta semana yo estuve al borde de una extenuación. Al borde de una extenuación. Me sentía extenuado. Pero al final del día de esa extenuación, yo dije, Señor, gracias por este trabajo, porque este es el mejor del mundo, con todas sus dificultades y con todas sus oportunidades. Pero es que, Señor, tú me has hecho para que sea un bravo.
Tú me has hecho para que me comporte con bravura, porque no se ha dicho nada malo de los que se comportan con la bravura, utilizando estas 5 cualidades. Y la última lámina, eso quiere decir esto, los líderes del futuro, los seres humanos del futuro, las personas que queremos hacer alguna contribución en la próxima sociedad, las próximas generaciones. Mi solidaridad con los jóvenes, tenemos que proteger a nuestros jóvenes donde quiera que estén ubicados. ¿Y dónde están ubicados? Están en las comunidades, están en los trabajos, están en las instituciones, están en todas partes, están en los negocios que están emergiendo y que luchan por mantenerse. Ahí están los jóvenes. Tenemos que proteger los jóvenes. Ellos son el futuro, es la próxima generación. Pues entonces, para hacer ese trabajo, tenemos que atender nuestras voces interiores. ¿Y qué es la voz interior? Primero, la voz interior es la que escucha a Dios. Y luego de escuchar a Dios, la voz interior es lo que me permiten. Miren los ejercicios. Hagan estos ejercicios. La voz interior es lo que me permite pausar para lograr una perspectiva más amplia en los aspectos personales, profesionales y organizacionales. Esta es la sociedad de la alta velocidad en la que necesariamente tenemos que pausar porque las cosas van muy rápido. Y eso es esta paradoja nos confrontó. Segundo, tengo este vellón, acuerden este vellón, la voz interior es la que me permite hacer preguntas y con humildad callarme la boca y dejar que cualquiera me enseñe de valor. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir que cuando viene a mi casa un señor para arreglarme el aire acondicionado y ya sé que es un experto, porque por eso es que ha llegado, entonces me voy a callar y me voy a dejar enseñar. En vez de no dejarlo hablar y tratar de decirle que yo sé de aire acondicionado, que no sé nada. Así que hay que cuidar de uno mismo para ayudar a otros a desarrollar a otros. Yo no puedo dar más de lo que no tengo, de lo que tengo. Tengo que desarrollar a otros en vez de hacerlo todo. Eso quiere decir, tengo que pensar en equipo, tengo que pensar en colectividad. La sociedad del siglo XX no pensaba en equipo, no pensaba en comunidad, no pensaba en grupos de colaboración. Eso era un decir que no se traducía en comportamiento. Pero en esta sociedad que queremos desarrollar, hay que pensar en equipo, desarrollar a otros para no tener que hacerlo todo. Esto es una sociedad también que queremos hacer a partir de nuestra voz interior, valientes y esforzados. Tenemos que atender la voz de ser valiente y esforzado. Y finalmente, lo dice la Biblia, de hacer cosas calientes, arrojadas, riesgosas, porque dice la Biblia, hay mucha gente tibia en la tierra, en la vida, y para hacer la próxima sociedad, la próxima generación, la próxima cultura del próximo normal que está tratando de nacer, entonces necesitamos atrevernos a hacer cosas difíciles. Así que termino diciendo lo siguiente. Y con esto terminamos. Termino diciendo lo siguiente, con una oración. Y voy a decir, amado Padre Celestial, amado Padre Celestial, sé que tú nos das la sabiduría, la inteligencia,
el conocimiento y los proverbios para hacernos crecer, desarrollarnos y hacer crecer a otras personas. Yo sé que tú nos das eso, amado Padre Celestial. Así que en esta mañana, con este grupo hermoso y amoroso y solidario que tenemos aquí presente, te damos gracias porque sabemos que tu recompensa a los que adoptan en serio tus prácticas de comportamiento son grandiosas. Y entonces te digo, con este ejercicio de teoterapia que estoy haciendo todos los días, tratando de memorizarme un versículo de la Biblia para darme self-coaching y darme autoterapia, que la necesito en tu nombre. Entonces te digo, como aprendí en Isaías 61:3, Isaías 61:3, que dice así: a ordenar en Sión a los enlutados, para darnos gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para la gloria suya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.